Era una tarde, hermanos, del 2 de mayo del año 2003. Una tarde que mi familia y yo, toda mi familia, la recordará mientras estemos en esta tierra. Esa tarde del 2 de mayo, mi esposa y yo nos encontrábamos en casa de mi mamá, después de haber salido del servicio de la iglesia, ya cerca de la 1 de la tarde estábamos comiendo. Allí estaba mi abuela, mi tío, como casi de costumbre, casi siempre los domingos después de cada uno visitar sus iglesias, nos reunimos a comer la mayoría de veces. Yo recuerdo que mientras mi esposa y yo comíamos, mi mamá estaba terminando prácticamente de comer cuando suena el teléfono. Y al sonar el teléfono y ella lo toma, solamente recuerdo y recordaré siempre la cara de mi mamá y su expresión al escuchar la noticia que le acababan de dar. Del otro lado del teléfono se encontraba una de mis primas, hermana de dos de mis primos que se encuentran aquí, y estaba llamando para decirle que su papá, su mamá, mi tía, habían sufrido un accidente trágico. Y que en ese accidente había fallecido el papá de mi tío, el esposo de mi tía, y que mi tío y mi tía se encontraban en un estado también muy delicado. Un fuerte no salió de la boca de mi mamá. Mi abuela estaba ya en la cocina y también gritó al escuchar la noticia. Y desde ese momento comenzó el caos. Recuerdo como si fuera ayer, que no habíamos terminado de comer cuando todo se quedó allí y simplemente corrimos hacia donde nos dijeron que fuéramos. Ya se habían accidentado camino a San Juan por la carretera 6 de noviembre. Ya nos habían recogido una ambulancia y iban camino a la Plaza de la Salud. Fue allí que días después mi tía falleció producto de ese accidente. Y desde ese momento, bueno, para mi familia y para nosotros fue algo sorprendente porque nunca habíamos experimentado algo así. Quizá algunos de ustedes ya han pasado por pruebas de ese tipo y ya la han superado. Pero la muerte de un familiar de una forma inesperada, sorpresiva, yo creo que con la ayuda del Señor se puede superar, pero nunca se olvida del todo. Y recuerdo que ese momento, cientos de preguntas saltaron a mi mente. ¿Por qué pasaba esto? ¿Cuál era la razón? ¿Qué quería Dios con esto? Y si lo que Dios quería, no había otra forma de que se nos fuera enseñado y no necesariamente con esta situación. Cuestionamientos llegaban a mi mente. Y es que sin lugar a duda, hermanos, la aflicción tocará las puertas de la casa de todos nosotros. Bueno, yo estoy casi convencido que a través de los años de muchos de nosotros ya la aflicción le ha tocado la puerta más de una vez. Y para algunos en este preciso momento la aflicción está tocando su puerta. Y es que la aflicción y las dificultades tienen una peculiaridad, y es que ellas llegan sin avisar. Ese tipo de eventos, conocemos como la aflicción, llegarán a la puerta de nuestras casas y no nos van a notificar que van en camino. No nos van a dejar prepararnos, ponernos en condición o arreglarnos para recibirla, sino que simplemente tocarán la puerta y llegarán de manera inesperada. Pero la pregunta es para el creyente. Y es en el contexto de lo que estaremos hablando en la mañana de hoy. ¿A dónde va nuestra mente cuando la aflicción llega a nuestra casa?
hacia donde quién corremos a refugiarnos cuando las aflicciones nos alcanzan. ¿A dónde va nuestro corazón cuando la aflicción ya está con nosotros? Bueno, en la mañana de hoy, hermanos, estaremos iniciando una serie llamada La aflicción en la vida del creyente. Y estaremos viendo a la luz de la palabra del Señor cómo las aflicciones siempre estarán íntimamente ligadas a la realidad de este mundo en el cual vivimos, pero en el creyente siempre habrá un propósito mayor de Dios para nosotros. Amén. Y es en el contexto del libro de Primera de Pedro, capítulo 4, que quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. Leemos junto la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Amén. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias, Dios, por permitirnos congregarnos. Gracias, Dios, por el regalo de la iglesia, Señor. Tu palabra dice en Lucas capítulo 18 que aquel que dejare padre, madre, hijos, familias, por causa de ti, obtendrá 10 veces más hijos, padres, madres y familias, no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. Refiriéndose a quién, a la iglesia. Porque la iglesia es nuestra familia, porque estamos unidos a Cristo y somos parte del mismo cuerpo. Y ya nos hacemos llamar hermanos, porque somos de la familia de Cristo. Y me gozo en el Señor de saber que muchos de los que estamos aquí nos estaremos viendo por la eternidad. Eso dice la palabra de Dios. Qué gozo saber que tú has preparado, has diseñado una familia para nosotros, Señor. Para los que te hemos creído, mi Dios. Una familia que va más allá del vínculo consanguíneo. Es una familia que va más allá de la cultura. Es una familia que va más allá de la región de donde hayamos nacido. Es una familia celestial. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias porque nos amamos los unos a los otros. Gracias porque nos soportamos los unos a los otros. Gracias, Señor, porque en nuestras aflicciones y tribulaciones estamos juntos los unos con los otros. La palabra dice, Señor, que seremos conocidos por esto, por el amor que nos tengamos los unos por los otros. No seremos conocidos por la teología. No seremos conocidos por la iglesia donde nos congregamos. No seremos conocidos por el pastor que me pastorea. Seremos conocidos como hijos tuyos porque nos amamos. Esto es la iglesia, Señor. Esta es tu iglesia, la que compraste a precio de sangre, Señor. Imperfecta pero santa para tu gloria, Señor. Gracias por estar aquí, Señor, junto a nosotros, porque tu palabra dice que tú estás en medio de nosotros. Te alabamos, Señor, y ahora pido la asistencia del Espíritu Santo para que me ayude a mí, falible y pecador, Señor, a poder predicar tu palabra y ser de edificación para tu pueblo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, y cuando hablamos de aflicción, de tribulaciones, de pruebas, de angustia, de dolor, parecería que nos estamos refiriendo a cosas distintas. Sin embargo, son todas en sí mismas esas definiciones una misma cosa. Para que normalmente, como lo vemos, hermanos, lo vemos diferente de acuerdo a la magnitud, al tamaño, al color y al sabor de la aflicción. Algunas son aflicciones, otras son pruebas, otras son dificultades, otras son situaciones. Pero
sin importar cómo queramos llamarlas, todas surgen el mismo efecto en nuestro corazón y en nuestro entero ser, y es que nos golpean fuertemente nuestras emociones. Y es que la aflicción, no importa cuál sea el tamaño, el color, el sabor, la dimensión, el alcance de ella, las aflicciones siempre tocarán las fibras más sensibles de nuestro ser. Sea la muerte de un familiar, sea la quiebra de un negocio, sea la persecución injusta, sea una enfermedad, un problema matrimonial, un problema emocional, hijos desobedientes, padres abusivos, un país injusto, una economía que aprieta, una nevera que se vacía, una despensa que no tiene con qué suplirnos. No importa cuál sea el nombre, hermanos, las aflicciones siempre tendrán un efecto en nuestras emociones y en nuestra alma, sin lugar a duda, que nos van a llevar cautivos durante un tiempo. Yo recuerdo nosotros, mi esposa y yo, desde que nos casamos, hemos estado experimentando diferentes tipos de pruebas. Una de ellas es la que acabo de ilustrar y mencionar como parte del sermón, fue la pérdida de mi tía, aquel accidente, que marcó toda nuestra familia. Luego murió el abuelo de mi esposa, que era prácticamente su papá. Luego tratamos de tener niños por una temporada y tampoco podíamos, salir a perder los embarazos. Y de alguna manera nos sentíamos que el fuego de la prueba caminaba con nosotros prácticamente todos los días. Nos acostumbramos tantos a las pruebas que cuando no estábamos en ellas decíamos, está pasando, algo sucede. Algo pasa. Pero algunas no eran tan grandes, o mejor dicho, no eran tan fuertes, pero seguían siendo pruebas. Yo recuerdo como hoy, en el apartamento donde vivíamos ahí en Alameda, un apartamento pequeño, un momento se dañó la trampa de gracia del edificio completo. Y una vecina de abajo, muy creativa, tratando de buscar yo creo que la vecina había estudiado algo, porque ciertamente tenía una metodología un poco ortodoxa, pero tratando de buscar la resolución de los conflictos, solucionar la situación con la trampa de grasa. Ella, como vivía en la primera, cortó el tubo completo de la trampa de grasa que salía en su patio y le metió un tapón. Y usted sabe que el que tiraba 2 gotas de agua en el fregadero se le devolvía todo el agua. Yo recuerdo en más de una ocasión llegar cansado y agotado de un día completo de trabajo y encontrar en la sala de mi casa y en el comedor borra de café, arroz con agua y todo lo que usted se puede imaginar. Y nuestro fregadero totalmente inundado. Y recuerdo como hoy que hubo un día que dije, no, ya, esto se acabó. Y bajé y le dije, vecina, ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted le metió ese tapón a esa tubería? Y dijo, bueno, lamentablemente en este país así es que funciona la cosa. La gente no se pone de acuerdo hasta que el problema le afecta a él. Hermanos, y yo le aseguro que en ese preciso momento yo quería compartir con ella algo más que no era el Evangelio. Yo tenía deseo de compartir algo con ella que no se parecía a Cristo, pero por la gracia del Señor no lo hice. Bueno, si lo hubiera hecho, estuviera preso. Y es que la aflicción, hermano, siempre se presentará de alguna manera. Un vecino molestoso, algo siempre traerá a nuestro caminar un tropiezo o un momento desafortunado o amargo. Y es que la aflicción, hermanos, camina en nuestro mundo, es parte de nuestro mundo, porque este mundo en el cual nosotros vivimos como creyentes es un mundo caído. Y como un mundo caído, los estragos de la caída y del pecado siempre estarán acercándose
no solamente a nosotros los creyentes, sino a todo el ser humano. Pero de manera particular en la mañana de hoy queremos ver con la ayuda del Señor lo que las aflicciones representan para la vida del creyente o las aflicciones en la vida del creyente y cómo nosotros como creyentes tenemos que entender que tenemos un seguro refugio en medio de las aflicciones. Tenemos un lugar seguro a donde correr, a donde escondernos, a donde encontrar consuelo y esperanza en medio de las aflicciones. Bueno, el apóstol Pedro trata de ilustrar todo el drama del creyente a través de la primera epístola de Pedro. En sus 5 capítulos, él hace un énfasis intencional en recordarle al creyente la realidad de la caída, la realidad del pecado y cómo la aflicción estará constantemente llegando a la vida del creyente. Esta intención del apóstol Pedro nos entender a nosotros a la luz de esta epístola que el creyente debe estar preparado para lidiar con la aflicción, sabiendo de que ellas estarán siempre cerca de nosotros, pero al igual tenemos que lidiar con ellas como aquel que tiene esperanza. Y es que lamentablemente, hermanos, muchas personas cuando la aflicción llega a su puerta, lidian con ella como el que no tiene esperanza. Y al ver que la aflicción llega a la puerta de su casa y les alcanzan, la miran, la contemplan y piensan que el mundo se ha acabado y que todo terminó allí para ellos. Sin embargo, el creyente no debe pensar así, hermano, porque el creyente debe tener su mirada puesta en Cristo Jesús, el lugar seguro a donde vamos y corremos en el tiempo de la aflicción. Y es el énfasis que hace el apóstol Pedro a lo largo de la primera epístola. Hace un énfasis en el escenario del drama que debe vivir un creyente. Y es muy elemental, hermanos, porque el creyente no es de este mundo. Si usted lo sabía, usted y yo podemos ser considerados extraterrestres. ¿Usted ha visto algún extraterrestre? Si usted ve un creyente, usted ve uno que no es de aquí. Normalmente pensamos que el extraterrestre es esa figura gris con ojos grandes, parecido a un monstruo, como lo ilustra Hollywood y el morbo científico. Sin embargo, hermanos, usted y yo no somos de esta tierra. Es lo que dice la palabra de Dios, que somos peregrinos y extranjeros. Y como peregrinos y extranjeros en esta tierra temporal y limitada, debemos caminar como aquellos que no son de ella. Y nosotros no somos de ella y por lo tanto al lidiar con las aflicciones, lidiamos con ella como aquel que tiene esperanza aún en medio de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a compartir rápidamente un par de puntos, hermanos, alrededor de la figura de la aflicción en la vida del creyente. Y en primer lugar, no sé si le pasa a usted, pero me pasa a mí. Y es que cuando la aflicción llega a mi casa, las veces que ha llegado, bueno, de hecho llegó esta semana también, la saludo por ahí, ¿cómo está, señora aflicción? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el sufrimiento? Es una pregunta existencial, que muchos tratan de describirla de muchas maneras, pero es una pregunta que realmente debe ser meditada aún por aquellos que son creyentes. ¿Por qué existe el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento, como mencionábamos hace un par de minutos, el sufrimiento es cualquier cosa que o situación que nos toca emocionalmente, físicamente y sobre todo espiritualmente. A veces tratamos de separar las cosas espirituales de las físicas, pero cuando la aflicción nos llega, hermanos, abarca todas las áreas de nuestro entero ser. Nos abarca como personas, pero también nos abarca en los aspectos espirituales. Porque el ser humano es dos cosas, un cuerpo físico y una parte espiritual. Puede ser llamada alma o espíritu, pero es lo mismo. Es nuestro entero ser, es la parte inmaterial
la cual también se aflige cuando físicamente somos alcanzados por la aflicción. Pero ¿por qué existe el sufrimiento? Bueno, esa era una de las preguntas que yo le hacía a Dios mientras padecía en cualquiera de mis aflicciones, pero particularmente cuando mi familia experimentó ese sufrimiento de la muerte de mi tía, que no esperábamos que eso sucediera así. Yo preguntaba, Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el creyente sufre? ¿Por qué existe el dolor? Y lamentablemente, hermanos, y eso pasa mucho en nuestro país, a veces cuando venimos al Evangelio, se nos ha predicado una idea distinta al cristianismo. Y la idea distinta del cristianismo que se nos ha enseñado es que una vez venimos a Cristo, todos nuestros problemas quedan resueltos. Y como que de alguna manera, una vez me hago cristiano o me convierto al Señor, en mi casa crece un jardín verde, de verdes pastos, y las gardenias y los lirios son parte de él. Como que ya no pasará jamás algo que me aflija, algo que me cause dolor, algo que me haga daño. Sin embargo, hermanos, se nos olvida que este mundo en el cual nosotros caminamos fue el mundo que producto de la caída de Adán y Eva recibió la maldición. En Génesis capítulo 3 fue maldito el hombre, maldita la mujer y maldita la tierra. Ella, esa tierra que Dios creó con el poder de su palabra perfecta, buena, donde todo era bueno, de repente se convertiría en una tierra que causaría estragos, sobre todo al hombre. Por eso que Dios le dice a Adán que con dolor comerá el fruto de la tierra, con sudor, con dificultad la tierra dará frutos. ¿Como evidencia de qué? De los estragos de la caída. Y no es para menos, hermanos, hoy en día nosotros vemos que hasta la misma tierra, el dar frutos, es complicado. Yo recuerdo hace como 4 años una temporada de mango que no había un mango en la calle, hermano. No sé qué pasó con los mangos y dónde están. Le preguntaba a las personas de los campos, a la gente de los mercados, no hay mango, no se están dando tan tarde. Esa es una de las muchas cosas que pudiéramos quizá ilustrar, pero la palabra de Dios todavía es mucho más clara. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre con dolores de parto hasta la hora o esperando la hora de la redención. Eso dice la Biblia, que la tierra completa, toda la creación, hermanos, gime con dolores de parto esperando el día de la redención. Ese día en que Cristo redima no solamente a todos los creyentes de esa todavía lucha de pecado que tenemos, sino que redima aún la creación. Y es por eso, hermanos, que la Biblia nos aclara y nos hace entender que el sufrimiento será inherente a nuestro caminar en esta tierra, porque el pecado afectó la creación. Y es por eso, hermanos, que el creyente tiene que caminar de manera distinta como camina el mundo. Y debemos caminar mirando hacia el cielo, sabiendo que en esta tierra no tenemos muchas cosas que buscar, hermanos. Atesorar grandes fortunas y creer que ellas son el todo de mi vida sería un gran error. Sería un gran error. Bueno, de hecho, atesorar cualquier cosa, no importa si sea material, si sean mis hijos, si sea mi intelectualidad, si sea mi persona en sí misma, no importa cómo se llame, cualquier cosa que yo crea que en esta tierra es mi tesoro, es un grave error. Porque esta es una tierra que gime con dolor, esperando el día de la redención. Y eso nos dice a nosotros que este tiempo está contado, hermanos. Contado. Esta tierra que a veces caminamos con aires de inmortalidad, tiene tiempo contado. Bueno, y es que el hombre no está preparado, el hombre no piensa, no computa de manera literal de que no somos eternos aquí.
como fuimos creados con eternidad, tal como dice Eclesiastés capítulo 3, de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, caminamos en ese sentido y vivimos la vida como que nunca moriremos, hermanos. Y ni hablar de los jóvenes y adolescentes que se encuentran aquí. A veces los bríos de la juventud piensan que son inmortales y que nada lo detendrá. Pero dice la palabra de Dios que los días del hombre están contados sobre esta tierra. Y todos en algún momento padeceremos aflicciones. Ellas nos alcanzará, el sufrimiento tocará nuestra puerta, pero sabemos nosotros los creyentes que ellas están allí como un recordatorio de que tenemos una patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Las aflicciones están allí puestas y estarán en esta vida producto de la caída y el pecado, pero para el creyente son un recordatorio de que tenemos una patria y no es esta, es la celestial. Porque si el tapete no se nos fuera estremecido, hermanos, nadie quiere que Cristo venga. Si de vez en cuando no se nos estremece el piso de nuestros pies, hermanos, dijéramos Cristo no venga, quédate. Pero las aflicciones en la vida del creyente son parte del sufrimiento que experimentamos producto de un mundo caído, pero son el recordatorio de nuestro Dios a mi alma para decirme que yo tengo un mejor lugar y es el cielo. Que no puedo pretender que aquí lo tengo todo, sino que tengo todo porque tengo a Cristo y espero que venga pronto. El sufrimiento existe, producto de la caída y el pecado, pero como un recordatorio para el alma del creyente. Y es que estamos hablando de la aflicción en la vida del creyente. Atención, hermanos. Si en algún momento usted cree que la aflicción es diferente para usted que para el otro, no. Las aflicciones tienen el mismo color, sabor, tamaño y dimensión para todos. Pero en la vida del creyente tienen un propósito distinto. Porque el que no es creyente, cuando la aflicción llega, corre a sus lugares seguros para resolverla. Si llegó la prueba económica, van al banco o van a los prestamistas. Si llegó la dificultad de salud, se refugian en sus propias fuerzas. Si llegó la muerte, entonces van a la depresión. Pero en la vida del creyente, la aflicción tiene algo totalmente diferente que ver con nosotros. Es por eso que hablamos de la aflicción en la vida del creyente. Y ellas, en primer lugar, en la figura del sufrimiento, tienen un propósito y es recordarnos a nosotros, a nuestra alma que ha sido ganada por el Señor, de que tenemos una patria y es celestial. Amén. Bueno, pero en segundo lugar, ¿por qué el dolor y el sufrimiento debe ser experimentado por el pueblo de Dios? ¿Acaso debe el Señor evitarlo? En ocasiones, hermanos, cuando experimentamos tiempos de dificultades y de aflicción, la pregunta que nos hacemos es una pregunta natural, porque somos creyentes, pero a pesar de que somos creyentes, somos seres humanos, con emociones, con una razón y con una naturaleza caída que siempre también sacará la mano de presente en medio de nuestras vidas. Y en ocasiones, hermanos, cuando viene la aflicción, otras de las preguntas que surgen a nuestra vida, la primera es ¿por qué es el sufrimiento? Pero la segunda es ¿por qué si ahora yo soy creyente, experimento sufrimiento y no debería Dios evitarlo? Bueno, y parte del fundamento para esa pregunta es la idea errada que muchos teníamos o que algunos todavía pudieran tener de que el cristianismo es un poema y que en ese poema de vida jamás tendremos un problema por qué sufrir y por qué llorar. Bueno, de hecho, a veces la propuesta del cristianismo parecería un poquito hipócrita, porque en medio del dolor y del sufrimiento nos dicen que nos alegremos.
¿Quién hace eso? ¿Quién se alegra cuando no tiene con qué pagar el colegio de sus hijos? Hagamos una fiesta, no hay con qué pagar el colegio. Prenda bocina. ¿Quién se alegra cuando abre la nevera de su casa y ve una piscina con agua y bombillo? Sería como contraproducente. Bueno, de hecho, si hay alguien que haga eso, hermanos, permítame decirle que no está muy cuerdo de la cabeza. Si alguien en medio de un escenario como este hace una fiesta, canta y salta, puede ser una persona que no está muy cuerda. Pero yo amo la palabra del Señor. Yo la amo con todo mi corazón porque nunca había visto tanta honestidad en una cosa. En una cosa que no es una cosa inamovible, sin vida, sino que tiene vida. Este simple libro, hermanos, tiene vida. No solamente tiene vida en sí mismo, tiene la capacidad de dar vida. Y yo amo la palabra del Señor porque ha sido totalmente honesta conmigo desde que yo me convertí. Nunca me he ocultado nada. Todo lo contrario, aquellas cosas que yo no sé o que no entiendo es porque no lo he buscado bien. Pero allí está todo lo que yo he necesitado saber desde que le sirvo al Señor. Y amo la honestidad de la Biblia que dice en Juan capítulo 16, versículo 33, que estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicciones. Bueno, cuánta honestidad. Si acaso alguien le dijo, hermanos, alguna vez que cuando usted llegara al cristianismo jamás iba a sufrir, hermanos, no le dijo la verdad. Porque la Biblia sí dice la verdad y ella dice que tendremos aflicciones. Y es por eso que cuando vengo aquí y esa pregunta existencial surge en mi mente y me dice, ¿por qué si soy creyente, si ahora le sirvo al Señor, yo tengo que sufrir? Pero es el mismo Cristo que nos advierte que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero qué bonita la honestidad del Señor y el amor con cual Él trata. Porque no solamente nos advierte la aflicción que llegará, sino nos dice que tengamos paz. Porque Él venció al mundo. Amén. Y es que el objetivo del creyente es mirar a la aflicción y al contemplarla, no se trata de que simplemente cantemos y brinquemos. No, hermanos, se trata de que aunque nos duela, aunque suframos, aunque lloremos, tengamos paz. Tengamos paz, se trata de eso, hermanos. No se trata de verla simplemente allí y tener una idea de cómo Dios lo puede resolver. No se trata de verla allí simplemente y correr a resolverla. Se trata de cuando ella llegue tener paz. Hermanos, hay personas que a pesar de su mucho dinero no han podido encontrar la paz en medio de una dificultad. Porque hay cosas que con dinero no se resuelven, hermanos. Cuando una enfermedad catastrófica llega, no importa cuántos médicos nos vean, no importa cuántas veces salgamos fuera del país, no importa todo lo que hagamos de acuerdo a las capacidades y a los alcances económicos de esa persona, la paz, hermanos, no la dará eso. Pastor Valentín y yo tenemos una amistad muy cerca. Bueno, él es el pastor que donó este piso que está aquí. No sé si recuerdan que su hija padecía de cáncer pulmonar y ellos como familia son personas que vienen de tener negocios, pero tomaron todos sus ahorros y se fueron fuera del país a darle un tratamiento experimental pero muy caro a su hija. Y dijeron, vamos a hacer esto porque tenemos el recurso, pero tenemos paz. Tenemos paz de que el Señor será quien obrará, pero lo hacemos porque tenemos el recurso disponible. Y gracias a Dios, su hija, después de un año viviendo en Atlanta y dando su tratamiento muy fuerte y muy costoso, fue diagnosticada cero cáncer. Sin embargo, su mamá tiene cáncer terminal ahora. Hace 6 meses está en Estados Unidos tratando de prolongarle un poco la vida porque tiene metástasis fuertes.
Pero lo bonito de esto, hermano, es que cuando usted habla con esa familia, se encuentra paz en ellos. Bueno, su mamá dice, este es el tiempo que el Señor está preparando para darme la bienvenida en mi casa. Y es que la muerte, incluso cuando llega y toca la puerta de la vida del creyente, ella debe ser vista con paz, sabiendo de que ella, una vez es consumada, es la forma en la cual Dios nos dice, bienvenido a casa. Hermanos, una vez las personas mueren, hermanos, es la única forma, por lo menos aquellos que mueren en Cristo, en la cual podemos llegar al cielo y el Señor nos puede decir, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Pero se trata, hermano, de encontrar paz. Porque eso es un evento irreversible, el cual nadie, ni aún nuestras capacidades económicas, podrán retrasarlo o dilatarlo, hermano. Pero el creyente debe encontrar paz en medio de las aflicciones, pues ellas, el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él las venció. Amén. Se trata de encontrar la paz, hermano. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Uno de los textos que siempre utilizo cada vez que voy a un funeral es Juan capítulo 11, cuando Jesús llora frente a la tumba de Lázaro. Al llorar Jesús allí expresa el dolor y el drama humano que vivimos nosotros. Cristo, como 100% hombre y 100% Dios, cuando derramó lágrimas frente a la tumba de Lázaro, no estaba derramando lágrimas de impotencia, sino primero de amor y segundo de tristeza y dolor. Al ver el dolor de la muerte en la creación que tan perfecta Él y el Padre hicieron, tal cual como lo describe Génesis. Allí cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, nosotros los cristianos pensamos que es una evidencia contundente sobre la Trinidad y así asumimos de que Cristo estaba presente en la creación y Cristo al ver esa creación tan perfecta sufrir los estragos de la muerte, llora frente a la tumba de Lázaro. Y eso nos dice, hermanos, que es totalmente legítimo llorar y sufrir en medio de la tribulación. Hermanos, es legítimo sufrir. Es legítimo llorar, es legítimo sentirse mal. A veces, lamentablemente, en nuestra manera de llevar aliento a las personas, le queremos decir, no llores, no sufras. No, hermanos, las personas sufren. Lo que debemos decirles, ten paz. Ten paz. Porque ese es el propósito que Cristo nos dejó. Nos dejó aquí la paz de Él. Y es lo que debemos transmitir a los creyentes, sobre todo a los creyentes en medio de las aflicciones. Tengamos paz, mis hermanos. Yo no sé cuál es el problema que usted está enfrentando precisamente hoy, en este momento, en estos días que continúan. No sé cuál sea la situación que está enfrentando, pero tenga paz. Tenga paz. Porque Dios está en control. Dios está en control. Tenga paz. No deje que la situación lo lleve cautivo, preso. Tenga paz. Descanse en el Señor, que Dios obrará. Lo que pasa es que Él obra distinto a nosotros, hermanos. Él no obra como nosotros. Él responde en su tiempo. Pero tengamos paz. Tengamos paz. Tengamos paz. Otras de las preguntas, hermanos, que nos surge es ¿qué está haciendo Dios al respecto? ¿Qué está haciendo Dios en ese preciso momento cuando la aflicción nos llega? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué existe el sufrimiento? La segunda es ¿por qué le llega al creyente si se supone que todo cambie? La tercera es ¿por dónde está Dios? ¿Qué está haciendo en ese momento? ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, la respuesta egoísta y fuera de lugar de nuestra sociedad, de un mundo que le ha dado la espalda a Dios, es simplemente
como quizás Hollywood lo ilustra, a un Dios de barbas largas sentada allí en un trono supremo, viendo cómo el mundo se sale del control como si fueran fichas de dominó, y él simplemente lo contempla para en cuando le dé la gana hacer algo. Yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado eso, pero en ocasiones, cuando la aflicción llega a nuestra puerta, otras de las preguntas que nos abrazan y que quieren llevarnos ahí a esa manera de pensar es: ¿dónde está Dios? Dios, ¿dónde tú estás? Dios, ¿qué tú estás haciendo? ¿Acaso soy yo parte de tu experimento? No hay otra persona que tú puedas afligir. Mira, mira el vecino mío que le está yendo muy bien. Porque yo, ¿dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Bueno, y es que lamentablemente el sufrimiento y el dolor tienen la capacidad, hermanos, de literalmente como borrarnos la memoria. No sé si usted llegó a ver la película de Men in Black, cuando le sacaban el palito así, no parece como lo que nos hace el sufrimiento. Saca una varita y nos hace y nos borra la memoria. Nos borra a los creyentes de la mente todo lo que nosotros ya sabemos. Nos borra de la mente, aún a mí que predico, hermanos, todo lo que yo estoy predicando. Porque parecería como que a veces el pastor, el predicador, el hermano pastor, no, esa gente son de hierro, esa gente no sufre. Eso es lo que se llama un acero puro. No, hermano. Todos nosotros, sin excepción, cuando llega la prueba y el dolor, el sufrimiento, hermanos, somos quebrantados, somos doblados, somos puestos en una condición de humillación, hermanos. Sin importar si es pastor, sin importar los tiempos en el Evangelio, si es nuevo creyente o si es un anciano en Cristo, todos. Y todos en algún momento, me atrevería a decirlo, hemos pensado: ¿y por qué a mí? ¿Qué está haciendo Dios al respecto con esto? Pero como les decía, lamentablemente el dolor y la prueba tiene la capacidad de borrar nuestra memoria. Pero damos gracias a Dios una vez más por la palabra de Dios, por su Biblia, hermanos. Dios es tan bueno, hermanos, que a veces hay personas que critican las iglesias que tratan de enseñar mucho la Biblia. Hay personas que dicen: bueno, sí es bueno que enseñen la Biblia, pero hay que dejar también, como porque a veces la Biblia tiene unos secretos ahí que vuelven loco a la gente. Sin embargo, hermanos, Dios ha sido tan intencional en que nosotros estudiemos que dejó su palabra en un formato escrito. Si Dios quisiera que nosotros no estudiáramos, nos dejara su palabra en un audio MP3 o en un mensaje directo instantáneo cada vez que la necesitamos. Sin embargo, Él dejó su palabra escrita, en primer lugar porque ella perdurará a través de los tiempos, y en segundo lugar, cada vez que se nos olvidan sus promesas y cada vez que se nos olvidan sus propósitos para los creyentes, a pesar de que se nos haya borrado la memoria producto de la aflicción, venimos y recurrimos a este libro que siempre está en la misma condición, esperando ser hojeado. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios está allí, hermanos, hábil y disponible para recordarnos cuantas veces lo necesitemos todas las promesas del Señor. Todas y cada una de ellas, hermanos. No hay una promesa del Señor que sea quitada de las páginas de las Escrituras. Y aun si la arrancáramos, hermanos, aun si la destrozáramos con un solo trozo de la palabra de Dios que encontremos, ellas nos prometerán algo. ¿Cuántos dicen amén? Se dirá: ¿cómo, hermano Angel? Cualquier parte de las Escrituras nos promete algo. Bueno, si usted va rápidamente al texto que predicó el pastor Valentín sobre el ciego que fue sanado con lodo y con saliva,
Lo vemos allí, decimos, bueno, ¿y qué más dice esto? Dios hoy no sana a nadie con lodo y saliva. Ya lo que él iba a hacer con lodo y saliva lo hizo con ese. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si encontré solamente ese pedacito de texto, ¿hay promesas de Dios allí? Claro que sí. Bueno, la promesa que vemos detrás de esa figura es que Dios un día tomaría algo tan repugnante y tan vil como el lodo y la saliva de una persona, hermano. Yo no sé si a usted le gusta, pero la saliva no le gusta a nadie. Le digan, toma un poquito de saliva, no. Aún de tu pareja, como que llega un momento, esa es la saliva. ¿Qué cosa más repugnante el lodo y la saliva juntas? Bueno, lo que vemos allí, ¿usted sabe qué es? Que un día Dios tomaría de lo vil de la tierra, de lo repugnante de la sociedad, de lo más caído, de lo más bajo, de lo más vil, tomaría personas que utilizaría como instrumento para abrirle los ojos a otros. Dios un día tomó lodo y tomó saliva y la untó en los ojos de un ciego y ese ciego recobró la vista. Y Dios iba a tomar de lo vil del mundo, de lo bajo, de lo caído, de lo inservible, de lo asqueante, de lo repugnante, y por medio de esos iba a traer vista a muchos ciegos. Porque Dios usa esos instrumentos viles y pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Y es que en cualquier porcioncita de la Biblia, hermanos, en cualquier estrofa, en cualquier texto, allí vamos a encontrar profundas promesas de Dios para nosotros. Y es por eso que cuando nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios en medio de mi prueba? ¿Qué está haciendo Dios en medio de mi dolor? Debo recorrer a la Biblia y buscar en sus páginas respuestas a esas preguntas, porque en esta mañana yo no se la voy a responder, pero la Biblia sí se la puede responder. Yo no le voy a responder qué está haciendo Dios con usted. Pero la Biblia sí se lo puede decir, hermanos. La Biblia se lo puede decir. Y ya por último, hermanos, y para finalizar, ¿qué debemos hacer cuando la aflicción toca nuestra puerta? Y esa pregunta yo responder con otra pregunta. En gramática no se puede, ¿verdad, hermano Johnny? Pero vamos a preguntarle. ¿Qué hacía usted antes de conocer al Señor cuando la aflicción llegaba a su vida? Pues haga lo contrario. Si lo que hacía usted era llorar amargamente, que consuelo en el Señor. Si lo que hacía era simplemente buscar el suero, como dicen, de la verdad, aquel alcohol etílico que sirve para borrar las penas, hermano, no lo busque a ese, busque a Cristo. Si lo que hacía era responder con palabras hirientes y con odio y rabia a todo el que se acercaba, hermano, responda con amor. Todo lo que usted hacía cuando no conocía al Señor, haga lo contrario y hágalo pensando en que tiene esperanza, tiene paz y que Dios tiene un propósito con su aflicción. Dios tiene un propósito con su aflicción, hermano. Esta mañana antes de venir, mi esposa y yo conversábamos de uno de nuestros temas, de una de nuestras aflicciones. Y mientras conversaba con ella, Dios permitió que habláramos de esto. Y de hecho lo voy a hablar aquí en el mensaje. Y es que la aflicción, hermanos, cuando llega a nuestra vida, para el creyente, es un medio de gracia utilizado por el Señor. Es un medio de gracia que Dios utiliza. Porque sabemos muy bien que nuestra santificación es progresiva, es continua, es del día a día. Por lo tanto, la aflicción que llega diariamente a nuestras vidas y los instrumentos que la traen son medios de gracia para el creyente, pues Dios la va a utilizar para hacernos más como Cristo. Un esposo que no responde quizá como la mujer espera que responda. Una esposa que hace todo lo contrario a lo que el hombre quiere que ella haga. Unos hijos que nos dan agua de beber.
unos familiares que nos meten en problemas sin nosotros tener nada que ver con ellos, unos jefes que nos cancelan, un vecino que me hostiga. Todo, no importa cómo se llamen, son medios de gracias que Dios utiliza para santificarnos diariamente. Dice, ¿cómo, hermanos? Entonces la aflicción y la prueba para el creyente es un medio de gracia que Dios utiliza para santificarnos. Sí. ¿Quién lo dice? Romanos 8, 28 y 29 dice, leámoslos juntos, por favor. Lo sabemos de memoria y lo podemos recitar, pero yo quiero que lo leamos. Romanos 8, versículos 28 y 29. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es que a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. ¿Por qué? Dando fundamento, razón. A los que antes Dios conoció, lo conoció desde antes de la fundación del mundo, los ha hecho conforme a la imagen de su Hijo, parecidos a Cristo nos ha hecho, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, todo lo que nos acontece nos ayuda bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito antes de la fundación del mundo, hermanos. Antes de que usted y yo naciéramos, Dios tenía un propósito. Y era que nosotros un día fuéramos igual que Cristo. ¿Cómo seremos igual que Cristo? Por medio de la perfección. Dios nos perfecciona, Dios nos hace semejante a Él. ¿Pero qué instrumento utiliza? Todo. Todo nos ayuda bien, porque Dios va a utilizar ese todo para hacernos igual a Cristo. Amén. Y con esto, hermanos, simplemente queremos motivarnos a nosotros mismos, ministrarnos a nosotros, de que aquella aflicción que nos está oprimiendo hoy precisamente, no es una cosa loca que nos llegó, es simplemente un plan de Dios para hacernos semejante al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia y gracia, mi Dios. Gracias, Señor, porque aunque no entendamos, bueno, de hecho no entendemos, soy el primero que no entiendo la mayoría de ocasiones. No entiendo por qué y para qué suceden las cosas, pero lo que sí entiendo es lo que tu palabra dice, porque está muy claro. Lo que acontece no lo entiendo, pero sí entiendo tu palabra. Y tu palabra dice de que me ayudará bien. Me ayudará bien la aflicción. La deuda me ayudará bien. La dificultad me ayudará bien. La enfermedad me ayudará bien. El problema con mi familia me ayudará bien. Todo me ayudará bien porque tú estás en medio de todo, Señor. Tu palabra dice de que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que tus pensamientos son más altos que los nuestros y que son de bien para nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. Y nos refugiamos allí. Y en esta mañana encontramos paz en medio de nuestra aflicción, sabiendo de que tú obrarás conforme a tu gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.